Bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Iván Antesana. Hola, buenas noches. Luciano Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy es 29 de mayo de 2015 y un día como hoy nació Peter Higgs, físico británico conocido por su proposición en los años 60 de la ruptura de la simetría en la teoría electrodébil, explicando el origen de la masa de las partículas elementales y los bosones W y Z, y en honor a él fue que se nombró la partícula Higgs hallada en el año 2012. Es interesante que la partícula de Higgs fue conocida como la partícula de Dios, porque no la encontraban, ¿no? Le decían the goddamn particle, ¿no? Pero en realidad no es una partícula que pruebe la existencia de Dios, sino que es una partícula que explica la masa. Habla de un campo de Higgs, ¿no? Y que pueden haber cosas como los fotones que no tienen masa porque no interactúan con este campo y pasan a través, ¿no? Como un pez muy pequeño que pasa a través de una red, ¿no? En cambio, hay otras partículas que sí interactúan con el campo de Higgs y esa interacción es lo que causa la masa, ¿no? Porque antes había toda esta polémica de cómo es posible que algo exista como un fotón y que sin embargo no tenga masa. Sí, bueno, este asunto de la partícula de Dios ni siquiera fue obra de Higgs. Peter Higgs, recordemos, él, como dice Víctor, él le llamaba the goddamn particle, o sea, la maldita partícula, ¿no? La condenada partícula. Y cuando publicó un libro, el editor, sin consultarle a Peter Higgs, fue el que le quitó el damn y puso God. Le parecía, ¿no? Más políticamente correcto y todas las tonterías que se aducen en temas religiosos, como siempre. Gracias a este descubrimiento, ahora se confirma que la masa justamente es el resultante de la interacción con este campo, ¿no? Antes no se sabía por qué algunas cosas tenían masa y otras no, ¿no? Entonces esto responde a esta gran pregunta, ¿no? Y también completa, digamos, el zoológico de partículas. Bueno, ahora falta descubrir otra, que es el gravitón, ¿no? Sí, ahora ya se han detectado ondas gravitacionales, ahora solo falta detectar la partícula que genera estas ondas, ¿no? Se decía que lo más importante de haber descubierto esta partícula es haber confirmado que el modelo estándar sigue funcionando, ¿no? Que digamos que sigue siendo el consenso científico alrededor de la física el día de hoy, ¿no? Que digamos, eso era lo que más estaba en entredicho, ¿no? La capacidad predictiva de la teoría física moderna, ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema, el día de ayer salió un artículo publicado sobre el telescopio Hubble que ha captado imágenes nunca vistas de los jets, que son chorros de energía expulsados desde un objeto, en este caso desde un agujero negro, o de lo que parecería ser un agujero negro. Son chorros energéticos que salen de los polos del agujero negro. Sí. ¿Es lo que se llaman rayos de plasma Sí. o rayos gamma? Deben ser tales parecidos a los que eyecta una supernova, ¿no? Son chorros que pueden tener varios kilómetros, o sea, varios años luz de distancia, ¿no? Y si estuviéramos justo en el camino de uno de esos chorros, la Tierra sería incinerada. Sí. Bueno, y justo esto ha sido captado desde una galaxia que está a 260 millones de años luz de la Tierra. Y el sábado 23 de mayo de 2015 murió John Nash, matemático famoso por haber sido uno de los personajes más importantes en el tema de teoría de juegos. No fue el que fundó el área de teoría de juegos, pero sí tuvo una influencia importante y conocido por todos por su retrato en la película Una mente brillante. Sí, John Nash ¿Cómo? fue más conocido por eso, ¿no? Por Sí. sus problemas psiquiátricos. Fue más conocido, sí, pero esa es la parte en la que hablamos de las matemáticas y no de su problema psiquiátrico, no de sus amigos imaginarios. Pese a que es bien interesante porque aprendió a convivir con ellos, ¿no? Bueno, pero su contribución fue en la teoría de juegos, que se usa en economía, en biología, en todos lados.
Sí, de hecho el Nobel que recibe él es en economía, no en matemática, no por ciencias, sino por economía. Bueno, es que no hay Nobel de matemáticas. Ah, cierto, cierto. Sí, porque la esposa de Alfred Nobel le engañó con un matemático, ¿no? No es por eso. Dicen que es porque en la época en la que instalaron el premio ya había un premio de matemáticas en otro lado que era de un archivo, que no sé quién, y que no quería competir. Bueno, no sé, son rumores. No, en matemáticas el mayor honor es la medalla Field. Ajá. Pero eso no es después. ¿Y en qué consiste la teoría de juegos? Ah, ya, sí. Muy buena pregunta. Ah, lo que hace es sistematizar el estudio de los juegos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un juego para empezar? Y en un juego tienes, jugadores que tienen posibles estrategias. Entonces los jugadores están, digamos, numerados y sus posibles estrategias están numeradas y sus pagos por los posibles resultados también están determinados. Y lo que se trata de ver es qué estrategia es la que le conviene más a cada jugador, ¿no? De acuerdo a esa matriz de pagos. Y lo que demostró Nash es que siempre se encuentran en equilibrios de Nash. Y equilibrios de Nash son puntos donde a ningún jugador le conviene moverse. O sea, no realizar otra acción. O sea, es un ganar-ganar. Sí. Pese a que hay cosas raras, ¿no? Como en el dilema de los prisioneros. Donde en verdad el equilibrio de Nash no es óptimo. Pero en general sí, como que sistematiza eso. ¿Y no les dio pena que haya muerto en un accidente y no, como la mayoría de gente, por alguna enfermedad en su casa, qué sé yo? Sí, Yo no podía creerlo. Sí, porque claro, o sea, era una de las opciones de la teoría de juegos de la vida que uno no se la esperaba, ¿no? En todo caso, porque fue por un accidente de tránsito en un taxi y parece que al no llevar ellos el cinturón de seguridad, tanto él como su esposa salieron despedidos y bueno, pues del impacto murieron los dos instantáneamente. Pero es muy curioso, ¿no? No llevan cinturón. Es muy curioso porque nos sorprende porque es un personaje conocido, pero en realidad la probabilidad de que muera no era tan baja, dada la cantidad de accidentes diarios que hay y la cantidad de gente que muere en este tipo de accidentes. Estamos viendo la probabilidad al revés. Debemos ver simplemente cuál es la probabilidad de que una de esas personas, pues, un montón, sea él. Sí, da pena que una persona muy conocida muera como cualquier otra, ¿no? Igual hace más de un año también el mundo de la salsa estaba de luto por Cheo Feliciano y también fue lo mismo, tuvo un accidente de tránsito y dijeron que si hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad habría sobrevivido al golpe, ¿no? Ahora también sobre esta teoría de los juegos, aunque es cierto que el canal History hace mucho tiempo que se ha puesto sensacionalista, vale rescatar a la base teórica. Ellos para esta época justamente del año 2012, 2011, 2010 estuvieron fregando con sus programas del fin del mundo y todas esas tonterías, y uno de esos programas se tituló, me acuerdo, El Nuevo Nostradamus, y básicamente era un matemático norteamericano de nombre latino, algo así. Yo no recuerdo cuál era exactamente su nombre, algo como Bueno de Balboa, no recuerdo el apellido. Y bueno, básicamente él había desarrollado un complejo modelo basado en la teoría de los juegos, con el cual decía que podía hacer predicciones sobre política mundial y en el programa se hablaba de la posibilidad de una tercera guerra mundial y él enfatizaba el hecho de que había muchas posibilidades, ¿no? Y que tienen que darse toda una serie de posibilidades concatenadas para que la predicción pueda resultar, pero que él estaba amarrando mucho de estas predicciones a la voluntad real de Corea del Norte de emplear una arma atómica en algún momento, ¿no? Entonces, y que eso podía ser crítico y que si eso era conjurado se podía, decía, hablar de que no iba a darse la conflagración, por lo menos no de la manera como se estaba planteando. Pero, como digo, rescato básicamente el concepto que estaba ahí, ¿no? Que su modelo era un desarrollo de la teoría de los juegos, pero como él también aparentemente tiene una empresa para todo esto, da servicios de, no sé, predictivos de qué tipo, entonces obviamente se hablaba de todo en ese documental, pero nunca se especificaba ni ningún postulado, ni ningún rastro de cómo era el modelo, ni de qué se trataba, ni cómo funcionaba. Sí, yo me quedo hasta las 8:30. Hay una criatura llorando, ¿no? Sí, ese es en mi casa. Estoy justo a la fuente de la puerta y ahí se cayó.
Abre la llave de gas. ¿Se cayó con doble L o con Y? Se cayó al piso de cara y... No sé, para fines prácticos no nos interesa. Aunque sospecho que no con doble L, si no estaría gritando más. Se nos mandaron un audio, un clip de audio, haciendo una corrección a un programa anterior, en el que dijimos que en los Boy Scouts les hacían jurar sobre la Biblia y de otra manera, si no, no los iban a dejar entrar. Y nos escribió un scout ateo y nos mandó nos escribió un poco y nos mandó su mensaje en audio. Ya, hay que ponerlo. Hola, ¿qué tal? Para empezar, soy bastante fan bastante seguidor de su podcast, me parece buenísimo. Justo estaba escuchando que se titula Estaré con ustedes para siempre. Y quisiera hacerles una aclaración. Me gustaría que diesen una fe de ratas. Yo soy scout desde que tengo 7 años. ¿Sí? Ahora tengo 24 años. Y si bien en el movimiento se promueve la espiritualidad, hay una política estricta de no discriminación con los chicos que no sean católicos. O sea, tú puedes ser evangelista, musulmán, incluso ateo, con tal que tengas algún nivel de espiritualidad entendida. Se promueven los valores, pero no de ninguna manera se permite que haya... Disculpen, no se permite que haya una discriminación acerca de la religión que tienes y se promueve la espiritualidad es más que todo por los valores. Me gustaría de verdad saber qué grupo es la información que tienen de qué grupo es para poder denunciarlos ante la sede, porque es totalmente contra las políticas del movimiento hacer que un chico jure sobre la Biblia, porque nosotros no somos un movimiento ni cristiano ni católico. Muchas felicitaciones por su podcast, de verdad me parece genial. Sigan para adelante y me gustaría que pudiesen publicar esa fe de ratas para poder tener información de primera mano. Gracias. Yo he sido Boy Scout y no me acuerdo el tema de la Biblia. Claro, pero... Claro, las mayores denuncias vienen de Estados Unidos cuando te metes a internet si lees que en Estados Unidos es... Ahora, y yo recuerdo que acá me escribió una vez un joven que estaban obligándole en su grupo de Boy Scouts a... En todo caso puede haber sido una práctica particular, ¿no? No una práctica estandarizada de los Claro, Scouts. o sea... Pero quién sabe si de pronto la persona que ha escrito también está generalizando una práctica de su propio grupo y de repente su grupo no Entonces es el podríamos estándar, decir que existe por lo menos un grupo de scouts en el que te obligan a jurar sobre la Biblia y por lo menos un grupo de scouts en el que no. En el que no. O sea que de todas maneras da la impresión de que acá en el Perú no es la situación como en Estados Unidos. Parece que acá tendería a haber un poco más realmente de tolerancia. Y me parece muy bien que así sea, ¿no? Que se mantengan seculares y abiertos a personas, digamos, que quieran ayudar a la organización, sean creyentes o no creyentes o de cualquier afiliación, ¿no? Siempre y cuando tengan la buena voluntad de ayudar, ¿no? Hemos recibido otra corrección y más mensajes. Una corrección que dice: quisiera aclarar que cuando Helmut dijo que el tiempo estimado que los Voyager necesitarían era 3.000 años, es erróneo. La velocidad de los Voyager es aproximadamente 17.26 km por segundo, así un viaje a Próxima Centauri tomaría alrededor de 70.000 años, no 3.000. Wow. Por cierto, las zonas que más rapidez han alcanzado son las Helios, cuya misión fue estudiar el Sol en los años 70. Su rapidez máxima fue 70 km por segundo en su perihelio, que es 0,3 UA. Y dice, la verdad, como dice Helmut, la gente no está muy familiarizada con las distancias en el universo. A la luz, que es lo más veloz que hay en el universo, le toma 8 minutos en llegar a la Tierra, pero eso no muy lejos. ¿No? Pero eso no muy lejos. Si alguien quisiera visitar M31 o Andrómeda, la galaxia cercana... Si alguien quisiera visitar M31 o Andrómeda, la galaxia más cercana le tomaría 2.4 millones de años a la velocidad de la luz. Y dice, eso sí, el móvil mediría un tiempo distinto a los observadores externos. Esto es causado por un efecto llamado dilatación del tiempo. El móvil mediría un tiempo aproximado de 28 años, mientras que un observador externo mediría 2.4 millones de años. Claro, si el móvil se mueve al 99% de la velocidad de la luz. Saludos y gracias por el programa. Y tenemos una corrección más. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Y este fue un mensaje es enviado importante siempre por presentar al... ¿no? Giacomo Gereda, Gereda
nos escribe y después leo todo el flora que dije. Y también nos escribió, tenemos otra corrección de NCPM, que es su seudónimo, no manda su nombre real. Y dice que el texto, dice, sobre lo dicho a los 46:21 minutos del programa 21, el TechSoup se creó en 1982, pero el Senati ya existía desde mucho antes porque fue fundado en 1961. Es una corrección de fechas. Bueno, y de ahí tenemos otros mensajes que son sobre todo saludos. Saludos y expansiones del tema. Qué bien, ¿ah? Sí, hemos sido... Y también tengo mensajes acumulados del programa con Jorge, que no los he querido sacar hasta que tengamos otra vez a Jorge para que pueda responderlos. Claro. Sí, eso del TechSoup era sobre lo que hablábamos de la reforma educativa. En verdad, el TechSoup creo que ha sido fundado justamente para que había una iniciativa. Creo que, claro, no era el TechSoup, me parece que era en el Humboldt, que el Humboldt habilitó digamos, lo que se llamaba la escuela técnica. Era de todas maneras un proyecto con apoyo, con financiamiento alemán. Entonces, parece que para no llegarlo a perder, no sé si como una continuación de esa iniciativa, me parece que se funda el TechSoup, que también justamente continúa con esa línea de modelo alemán, ¿no? Pero sí, exactamente, pero sí, la corrección es, claro, es adecuada, porque el TechSoup como tal sí es del 82, no es anterior. Nada más. Julio, ¿por qué estás tan callado? Porque me gusta estar como ausente. Estás como ocupado. Pensé que le duraba la celebración del cumpleaños. No. Rompimos piñata. Sí. Me gané unas onceritas. Bueno. Antes de darle a la piñata, ¿pensaste las probabilidades matemáticas de romperla? ¿O el ángulo de incidencia de cada golpe? Estaba pensando en la probabilidad de golpear a una persona versus golpear una piñata. Era mucho más alta, definitivamente. Bueno. José Mesías nos escribe felicitándonos por el podcast y preguntándonos ¿qué opinan de las bebidas gaseosas? ¿Piensan que son dañinas para la salud? ¿Debería prohibirse su venta o difundir más sus efectos nocivos? ¿Piensan que las grandes compañías ocultan sus efectos perjudiciales o de repente no son tan malas como se piensa? Gracias. Bueno, a ver. Sí, para mí son execrables, o sea, puedo decir que puedes tomarte una gaseosa, pero muy, muy de vez en cuando. Yo recuerdo cuando era niño, había publicidad de gaseosas, se tomaba gaseosas básicamente en reuniones familiares, en cosas así. Pero el asunto es, pues, obviamente, el deseo pues de tener más ventas y más ingresos. Y ahora la publicidad es lapidaria, es tremenda. Entonces, el consumo... Yo quiero estás pagando por la publicidad. Sí, pero quiero aclarar dos entonces, temas. el consumo se ha elevado demasiado. Entonces ya, digamos, en este momento sí son un problema que en los años 70, cuando yo era chico, no lo era. Ahora sí es un problema el consumo de gaseosa porque está demasiado alto. Antes de ponernos a renegar sobre las gaseosas, yendo directamente a las preguntas que nos ha hecho José Mesías, ha preguntado, ¿piensan que son dañinas para la salud? Y creo que casi todos creemos que sí son dañinas para la salud. ¿Debe prohibirse su venta? Y yo creo que no debe prohibirse su venta. Y después dice, o difundir más sus efectos nocivos. Y bueno, sí, hay que difundir sus efectos nocivos. Y después dice, ¿piensan que las grandes compañías ocultan sus efectos perjudiciales? Y la verdad es que no creo que suceda, en el sentido de que tampoco lo difunden, obviamente, pero no es que lo oculten activamente, porque hay un montón de artículos y un montón de gente diciendo, mostrando la dañina que son las gaseosas, y que creo que eso es un tema más de... Yo creo que no es una cuestión de falta de información, es una cuestión de falta de interés y de importancia, en la mayoría. Sin embargo, lo que sí se debe dejar muy en claro es que tampoco se trata aquí de decir alegremente que el público decida, ¿no? Eso sí es realmente nocivo, porque la diferencia de información, de difusión, de publicidad de información es abismal. O sea, yo no pienso que en general se deba prohibir, pero sí pienso, por ejemplo,
que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben en conjunto elaborar un dispositivo y prohibir radicalmente la venta de gaseosas en todos los colegios. Eso sí se debe hacer. ¿No me escuchas? Ahí yo estoy en desacuerdo con Iván. ¿Aló? Yo creo que no debería ser una iniciativa del gobierno, sino una iniciativa de los padres. Es que todos los discursos de decir desregulación, flexibilización y eso, todo eso básicamente apunta a reforzar los grandes intereses de quienes tienen para pagar la publicidad. Y eso no significa que eso sea... es como lo dijiste de Velasco, si estás en desacuerdo con una ideología, no significa que absolutamente todas las cosas que esa ideología propone estén mal. Significa que alguna de las cosas, o como la ideología en conjunto, está mal. Es como, yo estoy en contra del catolicismo, pero el hecho de que uno de sus mandamientos sea no robar, no significa que esté mal. Estoy de acuerdo con que la gente no debe robar, por más que lo diga un católico, o lo diga un evangelista, o lo diga un testigo de Jehová. Ese es mi punto. O sea, no porque sea parte del dogma cristiano, o sea parte de los 10 mandamientos, es automáticamente desechable. ¿Y qué Ya pasa? estoy de vuelta. Claro, pero lo que yo sí te digo específicamente es que el discursete ese de la flexibilidad y la desregulación es la cabecita de playa, ¿no? Para defender intereses que no son los... Les pongo un ejemplo, no sé si fue en California. Lo que pasó me parece que en California sacaron, de los colegios públicos, sacaron los dispensadores con gaseosas, ¿no? Y en un año de este seguimiento, la salud de los estudiantes mejoró significativamente, ¿no? O sea, se redujo la obesidad, ¿no? Por el simple hecho de no tener, digamos, la gaseosa disponible en cada esquina en el colegio, ¿no? Igual la gaseosa está disponible en los supermercados, igual, o sea, yo no creo que debería haber una... es cuestión de ponernos a discutir, ¿no? No queremos que los niños tengan acceso extremadamente barato y extremadamente fácil a un producto como una gaseosa, que es una mezcla de 3 cosas que hacen que sea extremadamente adictivo. Tiene azúcar en grandes cantidades, tiene un montón de sal, que no la sientes por la cantidad de azúcar que tiene, y tiene cafeína. Entonces es una combinación en que la sal te hace retener líquidos, la cafeína es un diurético, y al final lo que hace es te deshidrata, estás tomando más líquido del que... O sea, estás yendo al baño más rápido de lo que te puedes hidratar, ¿no? Al final la gaseosa es deshidratante. Bueno, Iván y yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que yo creo que los colegios sí deberían prohibir la venta de gaseosas. Lo que yo estoy en desacuerdo es que sea una política reforzada por el Estado. Yo llevé esa información a la directora del colegio donde están mis hijas. Le llevé la copia de varias páginas web sobre lo perjudicial de las gaseosas. Hice esas recomendaciones. ¿Y qué pasó? Y te estoy hablando de hace unos 3 años más o menos. ¿Tú crees que la cosa ha cambiado en el colegio? No. Porque, por ejemplo, hay colegios que sí me han comentado, como el Lincoln, que este colegio privado prohíbe eso y dice que incluso llegan a decomisar las gaseosas de los chicos que llevan. Habría que ver cómo logró eso el Lincoln, Claro. ¿no? Por otro lado, creo que en el colegio de mi hermano menor no dejaban ni eso, ni las loncheras. En algunos colegios hacen eso, que en las loncheras no te dejan llevar galletas, ni frugos, ni cosas procesadas. Meterse a regular lo que los alumnos lleven, pero lo que sí deberían haber menos tiendas, o por lo menos debería haber cierta regulación para que no haya tanta accesibilidad a los dulces. Esa es una muestra de la efectividad de la propaganda, ¿no? De la efectividad del priming, un tema del que hemos hablado antes, de que por más que tú creas que no te está afectando un comercial, o tú no estás pagando por el comercial, pero de alguna manera sí te está afectando y sí te está convenciendo de comprar tal o cual producto. Bueno, bla. Y sobre el tema de negligencia, por ejemplo, ¿tú crees, Aurora, que el Estado tiene derecho a separar a los hijos de sus padres si es que sus padres han fomentado una obesidad mórbida en hijos, digamos, de 5 o 6 años de edad? No sé. El tema, para mí, uno de los temas más delicados y en los que simplemente no estoy segura y no puedo decir nada con seguridad es el tema de los niños.
que es un problema muy grande, ¿no? Que casi, por ejemplo, yo hablo a nivel de adultos, pero en el momento en que me ponen el mismo caso con los niños, simplemente ya no estoy segura. La pregunta es si es lo mejor para el niño y lo mejor para los padres. Yo creo que en muchos casos podría ser lo mejor, pero es un tema... Es un tema bien complicado porque realmente a nadie nunca lo educan para ser padre o madre, ¿no? Y eso es una gran falencia. Hay un ejemplo dramático. Ocurrió, me parece, el año pasado o hace 2 años en Estados Unidos, me parece que fue en Florida. Hay una institución, no recuerdo el nombre en detalle, que es la que justamente interviene en casos de bienestar familiar, ¿no? La denuncia fue muy sencilla. En una casa estaba el padre, en su cuarto, estaba fumando marihuana. Y en otro cuarto estaba durmiendo su hija, de 2 años. Entonces, la agencia esta de bienestar familiar intervino con la policía, lo descubrió los rastros de la marihuana, y con esa constatación, inmediatamente, y con la acusación de que había fumado marihuana, dio a esa niña en adopción, ¿no? A unos padres que estaban en cola esperando, y 3 meses después esos padres adoptivos violaron y mataron a la niña. De nuevo, esa evidencia anecdótica, hay muchos padres adoptivos que sí son buenos, y es un tema muy grande. Y ya que hablamos, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba pensando, y hemos hablado antes sobre el hecho de si todas las personas tienen derecho o no a procrear, o si están listas o no para procrear, mucho más allá del hecho de que lo pueden hacer biológicamente, es que ya que el Congreso está dispuesto a legislar sobre el cuerpo de una mujer, digo, si fuesen absolutamente consistentes, deberían ir hacia todo el camino y legislar si es que una persona tiene derecho o no a procrear, ¿no? O sea, deberías necesitar, si nos vamos a poner estatistas, deberías necesitar un permiso para procrear, un permiso después de haber pasado por pruebas biológicas y psicológicas que determinen que estás apto para procrear. Porque no, cualquiera puede tener un hijo. Bueno, no cualquiera, pero cualquiera que no tenga impedimentos físicos puede tener un hijo. Pero no cualquiera debe tener un hijo. Bueno, Víctor Anticona nos escribe: me parece genial que mencionen metodologías educativas alternativas en el programa, como la metodología Reggio Emilia, que mencionó Ricardo Morán. Así como esta metodología, existen otras buenas e interesantes. Sin embargo, no recomiendo la metodología Waldorf, que es esotérica y de corte New Age. Las escuelas Waldorf forman parte de la secta antropología. En realidad es la secta antroposofía, no antropología. Le estoy haciendo una corrección al correo que nos han mandado. Fundada por Rudolf Steiner cuando abandonó la teosofía en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial. Tiene fuente de implantación actualmente en países como Holanda. Dentro de su entramado podemos encontrar empresas agrícolas biodinámicas como Demeter, farmacéuticas homeopáticas como Veleda, o en banca a Triodos Bank, que puede ser un buen banco, pero no es ético. Y dentro de las escuelas Waldorf se fomentan actividades tan discutibles como la homeopatía, la euritmia, además de fomentar y ampliar las facultades místicas, entre comillas, del niño. Y este tipo de educación es muy cuestionable. Luego nos mandan unos enlaces a unos artículos al respecto. Y los felicito por su buen programa y siempre los escucho. Saludos a todos. Y sí, de hecho yo también había leído un par de artículos como desmistificando las escuelas Waldorf. Mi hermano menor estudió en un colegio Waldorf por unos años y claro, hacen euritmia, son cristianos, empiezan haciendo oraciones, bueno, eso como muchos otros colegios, y tienen una educación como muy ordenada, entre comillas, porque por ejemplo hasta los 7 años tienen un tipo de aprendizaje los niños, luego de los 7 a los 14 tienen otro tipo de aprendizaje, de los 14 a los 21 tienen otro tipo de aprendizaje. Cuando yo leí por primera vez esto me pareció muy chévere, pero después leí que era una cuestión completamente esotérica, ¿no? Porque dividen la vida del ser humano en espacios de 7 años. Cada 7 años, que es un número místico, cambias completamente y pasas a entrar en una nueva etapa de tu vida, ¿no? Y también he leído que Waldorf nunca estudió pedagogía y que simplemente sacó sus ideas pedagógicas de la nada, ¿no? Se las fue inventando. ¿Hola? Interesante que haya elegido el número 7. El siguiente correo. Bueno, ya fue. Y tiene su propia religión de la que habla, ¿no? De la antroposofía. Bueno, y el último correo nos escribe Delia Escudero diciendo:
Hola chicos, una pregunta. ¿Cómo ven este asunto de que lo anulen a uno del catolicismo? Yo entiendo que la iglesia cuenta la cantidad de católicos en un país por la cantidad de bautizos, aunque muchos ni recordemos el acontecimiento y seamos ateos. Luego dice, pienso que flojera pasar por toda esa burocracia, sobre todo porque entiendo que si lo haces, lo único que logras es ya no pertenecer a esa iglesia, pero no borra tu registro, es decir, te siguen contando en la estadística. Y después nos dice saludos y un consejo si pueden mejorar el audio del podcast, porque no todas las voces se escuchan igual de fuertes o claras. Y sí, Delia, justamente lo que estamos intentando es mejorar el audio del podcast. Y en cada programa siempre tenemos algo que sucede que hace que nuestro podcast no salga con el audio completamente perfecto. Pero estamos en eso, estamos trabajando. Ahora, si alguien nos quiere regalar micros, estamos completamente abiertos a la posibilidad. Sí, bueno, de la apostasía puedo comentar que hace un tiempo en otra asociación se hizo este asunto de intentar presentar una apostasía colectiva, con varias firmas, etcétera, ¿no? Con un escrito firmado por un abogado. Y bueno, el arzobispado sencillamente se pasó por el forro todo y sencillamente se niegan a hacer el trámite. No hay manera de obligarlos aparentemente, pero después fui enterándome de que el problema era que, según el derecho canónico, esta apostasía debe hacerse en trámites individuales. Entonces, o sea, que no puedes agarrar un expediente y poner un montón de adherentes y ya, como dice yo, no hay apostasía masiva. Como hay matrimonios masivos, debería haber también apostasía masiva. Claro, exacto, pues para entrar al redil sí vengan todos como quieren, ¿no? Pero para salirse te ponen un montón de obstáculos y bueno, y parece que el asunto va por ese lado y por una cuestión de poder político, o sea que no he investigado mucho más, no he vuelto a estar ligado con el tema. Me parece que hay otros temas más importantes que ese. Bueno, dentro de muchas sociedades, otra vez se escucha el eco. Dentro de muchas sociedades seculares y humanistas, lo que hacen es celebran o tienen una partida de bautismo, ¿no? Entonces, celebran, el momento en que se vuelven no creyentes o por lo menos seguidores del humanismo o del secularismo y emiten muchas de estas sociedades racionalistas emiten una partida de bautismo, ¿no? Como no hay una manera de retirar el registro del bautismo, entonces tienen esta partida de bautismo que en realidad es una ceremonia simbólica, ¿no? De manifestación de la no creencia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Y sí, yo también creo que es simbólica, pero como Iván lo comentó en un programa anterior, la Iglesia Católica toma en cuenta estas estadísticas para precisamente mostrar que aún tiene jale entre la sociedad. O sea, usa las estadísticas de bautizo para mostrar que una gran mayoría sigue siendo católica y por tanto para normar o meterse en los asuntos de los demás. Y vamos a cerrar con la cita racional de este programa, que es: las mentiras tienen que ser continuamente protegidas de colisionar con la realidad. Cuando dices la verdad, no hay nada que temer. El mundo se convierte en tu memoria. Puedes incluso considerar ciertos hechos y honestamente cambiar tu opinión. Y es una cita de Sam Harris. Resume la mentalidad o el espíritu científico, ¿no? Que es que no hay verdades sagradas, solamente hay verdades contingentes que podrían en principio cambiar si la evidencia apunta hacia otro lado, ¿no? Sí. Entonces uno haría bien en no encariñarse con una de esas teorías, porque en el futuro podrían cambiar. Es bueno también aplicar ciertas cosas que usamos en ciencia a nuestra vida cotidiana, que es una especie de herramienta que también podemos usar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando mantener una mentira o mentirse a uno mismo es mucho más difícil y desgastador, ¿no? Que aceptar la realidad. Bueno, y así concluye el episodio 22º de la Guía Escéptica. Escríbanos sus comentarios, dudas, correcciones. Muchas gracias por sus correcciones al correo guiaescéptica@gmail.com o directamente al inbox de la página de Facebook, que estamos en Facebook como Guía Escéptica.
Ah, y quiero contarles también que ya tenemos dominio web, que es guiaescéptica.org, que luce exactamente como el WordPress, pero que no es un WordPress, es un dominio web, pero nos hemos copiado el código del WordPress. Y nos escuchamos la siguiente semana con el programa 23º de la Guía Escéptica. Bien, nos vemos. Chao. 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 ¿Ya? Ya. Ya. Y ahí entra la música.